Vamos a la palabra del Señor, Efesios 5:21. Y si te parece bien, solo para darle un poquito de contexto y recordar de dónde venimos platicando, vamos a leer el versículo 18. Del 18 y vamos a poner nuestra atención central en el 21. Amén. Mi Biblia es versión 60. Te voy a pedir que me acompañes tú ahí con la versión que tú traigas. Capítulo 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Puedes tomar tu lugar. Que Dios bendiga su palabra y nos ayude con su Espíritu Santo. Recordando rápido, hermano, el libro de Efesios es un libro que podemos dividirlo muy fácilmente en dos secciones. La primera sección, una sección más de tipo doctrinal o teológica, de instrucción y de enseñanza en la doctrina de Cristo, capítulo 1, 2, 3 y un pedacito del capítulo 4. Pablo habla sobre la esencia de la doctrina de Cristo, la salvación, la gracia, la redención, el llamamiento, etc. Y cuando entra ya a la segunda parte de la carta de Efesios, Pablo va a llevar a la práctica la enseñanza. Va a dedicar tiempo a la importancia de la vida práctica. Así que, hermano, guardemos esto en nuestro corazón y cambiemos nuestra mentalidad. Esto es ser llenos del Espíritu Santo. Claro, lo dije yo la semana antepasada. La llenura del Espíritu Santo también tiene que ver con habilidades sobrenaturales, pero estas habilidades sobrenaturales son para la santidad de la iglesia y para la expansión de la palabra de Dios. Ahora, someterse los unos a los otros. Someterse los unos a los otros como una expresión del Espíritu Santo es algo muy serio. Es algo muy serio, hermano, que debemos asimilar. Si esto no te lo aprendes, hermano, en vano todo lo que vamos a platicar hoy. Es importante que entendamos, someternos los unos a los otros es una expresión de la llenura del Espíritu Santo. La conducta de un cristiano, sometiéndose y sujetándose, modela a Cristo, quien vino sujetándose al Padre, quien vino sujetándose a la palabra y quien vino sujetándose aún a las autoridades que fueron puestas por Dios en la tierra. Así que, hermano amado, entendamos el sometimiento los unos a los otros, que ya voy a explicarlo, es la demostración de una conducta santa y piadosa del cristiano. Santa y piadosa del cristiano. Es sin duda una declaración inequívoca de que ese cristiano está lleno del Espíritu. Eso quiere decir que cuando dice la palabra que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, o cuando dice que Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo, lo que está diciendo es que eran hombres que tenían una vida piadosa, que con su conducta reflejaba a Cristo. Bernabé y Esteban, que la palabra menciona que eran llenos del Espíritu Santo, tenemos que entender que eran hombres piadosos, con carácter, modelando a Cristo, con una actitud de gozo, de alegría.
con una actitud de humildad, de sencillez, con una actitud constante de agradecimiento y con una actitud dispuesta a sujetarse, a someterse. Qué interesante que la sujeción es una demostración de llenura del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es someterse? ¿A qué se refiere la palabra someteos? La palabra someter o someteos, que suena dura, que no suena muy agradable, cuando nosotros escuchamos la palabra someterse por un contexto del idioma mismo, como que no nos es muy agraciada o apreciada. Estoy seguro de eso. Estoy seguro que muchos escuchando la palabra someterse, someteos, puede haber una situación interna de ¿por qué? ¿Cómo es posible eso? ¿Que no fuimos llamados a ser libres? ¿Que no fuimos llamados a tener expresión independiente cada quien? Hay que entender a qué está hablando el Señor. Esto es lo hermoso, hermano, de ir leyendo la Biblia versículo por versículo. No nos escapamos de ella. La palabra que aquí se utiliza, tú la puedes buscar en la concordancia Strong o en un diccionario griego. La palabra que aquí aparece en el griego original es la palabra upotazó. Upotazó. Y esta palabra upotazó es la palabra griega que se utiliza para, en nuestro idioma español, traducir subordinación o subordinar. Subordinación o subordinar. La palabra subordinar es ponerse debajo de alguien. Un subordinado es el que se pone debajo de alguien. ¿Para qué? Para obedecer o para hacer o para desarrollar algo. De tal manera que en el concepto de subordinación hay muchas áreas donde hay subordinación. Por ejemplo, en el ejército los soldados están subordinados a los generales. En la escuela los alumnos son subordinados porque ellos están debajo del maestro para aprender. En el trabajo los empleados son subordinados porque están debajo de los patrones que les pagan. Esto significa estar bajo obediencia, someterse o estar bajo sujeción. Todos estos son sinónimos. Bajo obediencia, someterse o estar bajo sujeción son sinónimos de esta palabra upotazo, que es subordinación. Ahora, quiero que notes el verbo o el tiempo de la palabra someteos, porque la palabra está en un tiempo presente, pero también, hermano, está en primera persona. Es decir, no dice dejen que los sometan. No dice sean sometidos. Dice someteos. En otras palabras, esta subordinación, esta obediencia, esta sujeción debe ser un acto voluntario. Por eso es que esto es un acto de la llenura del Espíritu Santo. Porque solo con la fuerza del Espíritu Santo podemos nosotros someter nuestra propia voluntad a la palabra de Dios. Entonces, denota un sometimiento voluntario para honrar y para obedecer. No es que otro me someta, no es que otro me obligue, no es que otro me imponga, sino que yo voluntariamente tengo el entendimiento, tengo el convencimiento, la convicción, y entonces yo me someto. Es producto de mi alma ministrada por la palabra de Dios que me permite tener entendimiento de qué, por qué, para qué y en quiénes o ante quiénes conviene que yo me someta. ¿Estás aquí, hermano? Lo que tú estás haciendo en este momento, te estás sometiendo voluntariamente. Porque en el momento que cualquiera quiera, se puede poner de pie y se va. Estás haciendo uso de tu voluntad. Pero por alguna razón, tú estás sometiéndote en este momento
ante la palabra y ante el que está predicando la palabra. Es un sometimiento que voluntariamente tú decidiste levantarte una hora, vestirte, prepararte, tomar un transporte. Todo eso fue un acto de tu voluntad. Y en ese acto de tu voluntad, tú has venido a este lugar y te estás subordinando a la palabra del Señor que está siendo dada. Pero en el matrimonio, cuando dos contrayentes llegan al día de la boda, yo, hermano, cuando me toca oficiar, constantemente procuro hacer esto y les hago una pregunta y les digo: ¿voluntariamente estás aquí? ¿Es tu voluntad estar en este lugar para contraer matrimonio con esta persona? Y es una pregunta que le hago a las dos personas, al hombre y a la mujer. Y ellos dicen sí. Nunca me he topado con alguien que diga no. Pero si algún día yo me topara con alguien que dice no, la verdad es que no, la verdad es que fueron mis papás los que me obligaron, la verdad es que me amenazó, pues en ese momento pues yo diría: pues aquí se acaba todo, aquí se rompió una taza, cada quien para su casa y vamos a arreglar primero este asunto, ¿no? Pero se entiende que voluntariamente. Ahora pon atención, porque tanto al marido como a la mujer la pregunta ¿es tu voluntad? Y cuando la esposa dice sí o la novia dice sí, lo que está diciendo es: yo me someto voluntariamente. Y cuando le preguntamos al esposo: ¿y tú qué dices? ¿Voluntariamente estás en este lugar? Y él dice sí. Escucha bien, hermano varón, lo que está diciendo ese hombre: sí, también yo me someto a ella. No escuchaste, ¿verdad? Hiciste como que no escuchaste. Abre bien tus oídotes, hermano varón. Cuando tú dijiste sí, también dijiste: me someto a mi esposa. Y ahorita te lo voy a demostrar con todo gusto. ¿Cómo no? Para eso estoy acá. Porque muchos hombres piensan que cuando se le dice: ¿y usted acepta a esta mujer voluntariamente? A la vuelta de un tiempo piensan que la pregunta fue: ¿y usted voluntariamente acepta que va a someter y obligar a su esposa a que haga lo que usted quiere? Pareciera que algunos escuchan así. Obviamente no es lo que el Señor dice. ¿Cuántos esposos no he escuchado yo que vienen y me dicen: no, pastor, es que esta mujer no entienda? Dígale que la Biblia dice que se debe de someter a su marido. Y yo le digo: sométete, obedéceme, respétame. Pero hay que aclararle a ese cuate que la Biblia dice que ella tiene que someterse, no que él tiene que obligarla, coaccionarla, insultarla para que se someta. Pero ese no es el tema hoy, hermano. Entonces el texto no dice que nos dejemos someter o que seamos obligados a obedecer. Eso se llama esclavitud. Eso, hermano, sería una violación a nuestra integridad, a nuestra libertad. Incluso sería una violación a nuestra fe como hijos de Dios. Entonces el principio es una voluntad, una disposición y un entendimiento personal de someternos en nuestras relaciones de manera correcta, conforme a la palabra de Dios. Este pasaje, hermano, va a ser la base, pon atención, para todo lo que vamos a platicar las próximas semanas en relación al matrimonio, a los hijos con los padres y a todas las demás relaciones que se puedan dar. Este pasaje es la puerta: someteos los unos a los otros, dando a entender que todos somos iguales delante de Dios. Hombre y mujer, ¿son iguales? Claro que no. La mujer tiene hijos, da a luz hijos. El hombre solamente los concibe. ¿Por qué dice que son iguales? Porque lo que el Señor quiere aclarar en voz del apóstol Pablo es que son iguales en valor. Tienen el mismo precio. El Señor no hizo acepción de personas cuando vino a salvar. Él salvó a los que Él quiso de entre todas las naciones, sin hacer distinción entre hombre, mujer, judío, griego, esclavo, libre. Es decir, al que el Señor alcanza,
a quien el Señor le place encontrar, salvar y redimir, no importa, valen lo mismo para Él. Así que tenemos el mismo valor, la misma sangre es la que nos ha redimido. Pero sí hay distinciones entre nosotros. Pero delante de Dios tenemos el mismo valor. Por eso, hermano, cuando nosotros nos sometemos voluntariamente, este sometimiento debe de venir de cada corazón que ha entendido que tenemos el mismo valor delante de Dios. Así que la posición que yo tenga en esta ecuación del sometimiento mutuo, la posición que yo tenga es irrelevante. Ahorita lo voy a explicar. Lo importante es que yo sé cuánto valgo delante de Dios, que Dios sabe quién soy, que Dios me ama, me acepta tal como soy. Entonces, la participación que yo tenga en mis relaciones con las demás personas no debe de venir de mis diferencias con las personas, sino del valor igualitario que yo tengo delante de Dios. ¿Se entiende esto? Bueno, la segunda cosa que hay que entender de la palabra someteos los unos a los otros es que es omnidireccional. Pon atención, omnidireccional. No solamente es voluntario, sino funciona en todas direcciones. Es decir, de abajo para arriba, que es lo más obvio, ¿verdad? Los de abajo se tienen que someter a los de arriba, pero también los de arriba a los de abajo. Y también entre iguales, hermano. Hay una cruz en la maravillosa enseñanza de la sujeción. Es omnidireccional. El mejor ejemplo que tenemos de un sometimiento omnidireccional es la propia Trinidad. Cuando tú ves la Trinidad, Dios en tres personas, un solo Dios verdadero en tres personas, sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno mismo, tienen el mismo valor, son la misma esencia. ¿Estamos de acuerdo en eso? El Padre es santo y el Hijo es santo y el Espíritu Santo es santo. No es que el Padre sea más santo o que el Hijo sea más santo. No. Son santos de manera igualitaria. El Padre es omnisciente, el Hijo es omnisciente, el Espíritu Santo es omnisciente. El Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso y el Espíritu Santo es todopoderoso. Y no significa que el Padre sea un tercio de todopoderoso y el Hijo un tercio del todopoderoso y el Espíritu Santo un tercio. No, son todopoderoso en una unidad completa. ¿Estamos de acuerdo? Pero en su manifestación, teológicamente se le conoce como su manifestación económica, que esto no es otra cosa más que la manera en que el Dios que creemos se manifiesta en su plan redentor, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros vemos que el Hijo se somete al Padre y se somete al Espíritu Santo. Cuando el Hijo dice: yo no enseño de mí sino lo que escuché al Padre, y no enseño nada que no me haya sido dado por el Padre. Cuando vemos que dice y Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, vemos ahí que el Hijo se está sometiendo, no está siendo obligado, voluntariamente Él está aceptando y se está sometiendo, se está sujetando. Pero también vemos que la palabra dice que el Padre enviará al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Entonces el Espíritu Santo se somete al Padre y se somete al Hijo. Es enviado por el Padre en el nombre de Jesús. Pero también el Padre, hermano, aunque económicamente Él representa a la autoridad mayor, también Él se somete al Hijo y se somete al Espíritu Santo.
¿Cómo podemos ver esto? Cuando el Hijo está muriendo, o el Verbo encarnado, y Jesús está en la cruz del Calvario, el Padre no actúa. Eso es someterse al cumplimiento del plan que Él, como Dios, ha establecido. Entonces, hermano, si Dios mismo de manera perfecta, por supuesto que en Él hay santidad, hay pureza, hay perfección, no hay emociones corruptas en Dios, es un sometimiento santo, perfecto. Pero si aún vemos que es omnidireccional, y esto no cambia el valor de Dios, sigue siendo Dios. ¿Estás aquí? Sigue siendo Dios. Esto nos debe de enseñar que el someternos voluntariamente los unos a los otros no nos quita valor. Hay quienes son engañados y piensan que obedecer les quita valor. Hay quienes son engañados y piensan que sujetarse les quita poder o les quita prestigio. Y la rebelión usa mucho eso, hermano. La necedad usa mucho esos pensamientos de ¿por qué? Porque yo, ¿y quién es Él? Si yo también sé, si yo también puedo, si yo también tengo. Porque al final, hermano, hay un daño en el alma del ser humano de desprecio. Y pensamos que si nosotros nos sometemos o nos sujetamos, entonces hay una parte de nosotros que ratifica que valemos menos que alguien más. Y eso no es así. El valor jamás se pierde, porque el valor nos lo da Dios. Ahora, avancemos un poquito. Someternos los unos a los otros. Es importante notar que dice los unos a los otros. No dice todos a todos. Eso es muy importante, hermano, porque el sometimiento no es a todos. Jesús no nos está diciendo que nos sometamos a todos, porque tendríamos que someternos hasta el diablo. Tendríamos que someternos hasta aquellos que están quizá tomando decisiones perversas. Pablo dice los unos a los otros. Y ese unos a los otros hace distinción entre dos grupos. Ahora, la pregunta aquí es, ¿quiénes son los unos y quiénes son los otros? Esa es lo que hay que responder. El unos y los otros es una manera genérica que el apóstol Pablo va a utilizar para designar los grupos o las áreas o los sectores de interacción que como cristianos vamos a tener, y va a comenzar a enlistarlos a continuación. ¿Quiénes son los unos y quiénes son los otros? Para no ser repetitivo ni para estar usando constantemente los términos a lo que se quiere referir, usa de manera genérica los unos y los otros. Más adelante nos va a decir que los unos son las esposas y los otros son los esposos. Los unos son los hijos y los otros son los padres. Los unos son los esclavos o los siervos o los empleados y los otros son los jefes o patrones. Pedro nos va a aclarar algo más y nos va a mostrar que los unos son los congregantes y los otros son los pastores. El apóstol Pablo nos lo va a aclarar también en las cartas a Timoteo. El libro de Hebreos nos va a hablar también de la importancia de someterse aún dentro de la iglesia. Yo quiero que abras Colosenses 3:18. Mientras lo encuentras, quiero que escuches. De manera muy práctica, podemos decir que el sometimiento los unos a los otros se va a dar entre las relaciones de autoridad, básicamente, entre las relaciones de autoridad, donde los que están bajo autoridad deberán someterse y los que están en autoridad tendrán que someterse también en correspondencia. Los unos van a ser aquellos que están bajo autoridad, rindiendo obediencia y respeto
mientras que los otros van a ser los que tienen autoridad y que deberán someterse a los que están bajo ellos con respeto y protección. A ver, lo voy a repetir, porque creo que eso es importante, porque esto es genérico. Cuando Pablo va a empezar a explicar, te vas a dar cuenta que dice sométanse los unos a los otros. No dice sométanse unos con los otros, los unos a los otros. Es decir, hay una correspondencia. Y los círculos a los que él se va a referir es donde hay autoridad. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque podemos cometer el error de pensar que somos una iglesia o que somos cristianos, que debemos de someternos a cualquier persona que se nos ponga enfrente. Y no es eso lo que el Señor nos está diciendo. Tenemos que reconocer cuáles son los círculos de autoridad en los que nosotros nos movemos. ¿Estamos aquí? Porque podemos ser presa de abusos de personas que no tienen ninguna injerencia delante o con nosotros, y nosotros pensar que debemos de hacer todo lo que los demás nos digan. No es así. Identifiquemos cuáles son los círculos de autoridad, y si en esos círculos de autoridad yo soy autoridad o yo estoy bajo autoridad. En cualquier caso, si yo soy autoridad o yo estoy bajo autoridad, me tengo que someter. Y ahorita lo voy a explicar. Si yo estoy bajo autoridad, ¿qué es lo que Dios me dice que yo debo de tener voluntariamente? Un sometimiento obedeciendo a la autoridad y sujetándome a ella. Pero si yo soy autoridad, me tengo que someter respetando y protegiendo al que está bajo mi autoridad. Entonces, ¿cómo se someten unos? Obedeciendo. ¿Y cómo se someten los otros? Protegiendo. Bien, Colosenses 3, 18, 23 es un pasaje paralelo, pero Pablo es mucho más amplio. Solamente que quise leer este hoy para que mires de una manera rápida de qué estamos hablando. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Aguanta, hermanita preciosa, la próxima semana le vamos a entrar con ganas, pero te conviene. Bueno, eso dice el Señor. Te conviene. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Yo quiero que notes cómo siempre hay una correspondencia. Pablo no le habla nada más de que se sometan quienes están como subalternos. También le dice que se sometan los que tienen autoridad. A ver, tu mujer, sométete a tu marido, porque te conviene. Pero, hey, tu marido, ¿piensas que tú no debes de someterte a tu esposa? Claro que te debes de someter a ella, amándola. Hijos, sométanse siendo obedientes a vuestros padres, porque esto es agradable al Señor. Esto es agradable al Señor. Muchos jóvenes se preguntan, ¿y cómo puedo agradar al Señor? ¿Cómo puedo agradando? Pues empieza con esto: obedece a tus padres. ¿Cómo puedo agradarlo? Sirviendo en la iglesia, yendo a un instituto teológico, cantando en el grupo de alabanza. ¿Cómo? Yéndome a China a predicar el evangelio. ¿Cómo puedo agradar al Señor? Obedece a tus papás. Aunque usted no diga amén. Pero sin embargo dice, y ustedes padres también sométanse a sus hijos, no exasperándolos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos. Fíjate qué interesante lo que dice Colosenses. Empleados, tú que tienes trabajo, tú que das cuenta a un jefe, sométete a tu jefe, no para que te vea, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Bueno, una vez más, rápido. ¿A quiénes hay que someternos? Muy práctico es el Señor en la palabra. La esposa se somete a su marido sujetándose y respetándolo.
Veremos detalles. Sujetándose y respetándolo. El marido, la esposa se somete a su marido sujetándose y respetándolo. Efesios 5, 22 al 24 y 33. El marido se somete a su mujer. Se somete a su mujer. Lo repito. Se somete a su mujer, aunque nos duela, hermano varón. Digamos, ay, se vale, ay. Nunca te habían dicho que tenías que sujetarte a tu marida. Pues hoy te lo vengo a decir. Te tienes que sujetar a tu esposa. ¿Cómo? Amándola y protegiéndola como Cristo amó a la iglesia. Efesios 5, 25 al 33. Hermano amado, todo está en Génesis. Esto se perdió en Génesis. Adán dejó de someterse a Dios y dejó de someterse a su esposa. ¿Cómo lo sé? Porque Adán dejó de protegerla. Cuando Adán dejó de proteger a su esposa, dejó de estar con ella, dejó de acompañarla, Eva dejó de someterse a su marido y se empezó a someter a la serpiente. Entonces, hermano, ¿te das cuenta cómo es importante este tema del sometimiento? Hermano, yo estoy seguro que en el Edén, escucha lo que te voy a decir, estoy seguro que era un espacio, era una atmósfera, era un ambiente tan hermoso, tan prodigioso, porque Dios estaba ahí. Eso es lo más importante. Dios estaba ahí habitaba Dios con Adán y con Eva. Eso es lo que hacía ese lugar maravilloso. Pero ¿sabes de qué estaba lleno? Estaba lleno de gratitud. ¿Cómo no iban a estar agradecidos si solo estiraban la mano y estaba el mango? Pero también estaba lleno de sometimiento. Adán sometiéndose a Dios, Eva sometiéndose a Adán, Adán sometiéndose a su esposa sometiéndose a Dios. Había un ambiente de sometimiento voluntario, humilde, agradecido y delicioso. Eso le hace falta a la iglesia de hoy, hermano, y al mundo, por supuesto. Los hijos se someten a los padres, ¿cómo? Obedeciéndolos y honrándoles. ¿No en el Edén estaban dos hijos ahí sometiéndose a su Padre Dios? Efesios 6, 1 al 3 lo dice. Pero también los padres se someten a los hijos, aunque usted no diga amén. ¿Será que un padre se tiene que sujetar a sus hijos? Sí, hermano, porque la palabra sujeción también significa estar unido. Dije yo al principio que la palabra someterse en el griego significa subordinado. Y un hijo tiene que estar bajo su padre. Pero también hay momentos donde un padre tiene que tener la humildad de ponerse debajo de su hijo para entenderlo. Cuando tú hablas con tu niño que tiene 4 años y tú te agachas para poder escucharlo y para que él perciba que lo estás entendiendo, te estás subordinando. Lo que estás diciendo es: yo me someto a tu edad, me someto a tu tamaño, me someto a tu nivel de entendimiento de las cosas y no te voy a tratar como un adulto, porque no es adulto. Es un grave error tratar a los niños pequeños como que si fueran adultos. Esto es un grave error. Son personas, pero no son adultos todavía. ¿Cómo un padre se sujeta a sus hijos? La palabra dice: no provocándolos a ira. Eso dice la palabra, hermano. Discúlpeme usted. Es tan sencilla y tan peligrosa al mismo tiempo. Y hermano, y podemos provocar a ira a un niño de 2 años, de 4 años, o a un joven de 17, 18 años que vive con nosotros todavía. Entonces tengo que someterme voluntariamente para que eso no ocurra. Eso no significa que no hay que disciplinar, hermano. Pero no es el tema, hermano. Pero el asunto es que a veces no estamos disciplinando, pero estamos provocando a ira a nuestros hijos. No estamos corrigiendo, pero los estamos provocando a ira. Vamos a hablar de eso con detalle, así que calma, corazones. Los siervos se someten a sus patrones, o los empleados se someten a sus patrones siendo sinceros y productivos en su trabajo. Eso es lo que dice Efesios 6, 5 al 8.
Pero también los patrones se someten a sus empleados. Eso es lo que nuestra sociedad no entiende. Mira, hermano, todo esto lo desarrolló Calvino. Aunque digan que en Estados Unidos el padre del capitalismo es uno de los padres de la independencia. ¿Cómo se llama? Uno de los padres de la independencia. El padre más antiguo del capitalismo moderno es Juan Calvino. Porque Juan Calvino, tomado de la Biblia, dijo: todo el que trabaja tiene que ser productivo. Tiene que trabajar bien y producir para el bien de su patrón. Que su patrón gane. Por eso tiene que ser un buen empleado. Pero el patrón tiene que pagar bien. Tiene que remunerar bien el trabajo para que el empleado pueda también comprar de manera libre y donde él quiera lo que sea mejor para su sustento. ¿No es acaso eso lo que dice Pablo? El que es empleado de una empresa, un negocio, de donde sea, del gobierno, donde sea, trabaja con sinceridad, no para que te vean, con sinceridad, y sé productivo. Pero ustedes, patrones, ustedes jefes, dueños de negocios, gerentes de empresas, políticos que hacen las leyes, deben ser considerados, justos y amables. Y mira que estamos hablando de un sistema de esclavos, hermano. Y si Pablo le dice a los dueños de esclavos, traten con amabilidad a sus esclavos, ¿cuánto más debería ser cuando trasladamos estos a un sistema no de esclavos, sino de empleados? No son mis esclavos, son mis empleados. ¿Cuánto más debo ser justo y amable con ellos? Así yo me someto también a mis empleados. Cuando yo veo su necesidad, cuando yo escucho su situación y cuando yo veo la manera de que también ellos se sientan contentos y felices en el trabajo que tienen, me estoy sometiendo a ellos. También la palabra nos dice que los ciudadanos se deben de someter a sus gobernantes, porque los gobernantes, han sido puestos por Dios. Mira lo que dice 1 de Pedro 2:13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Estas instituciones humanas son toda institución humana que no es la iglesia, sea el gobierno, sea el rey, sea la empresa, sea el mercado, sea lo que sea. Ya sea al rey como a superior y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Mira lo que dice Romanos 13:1. Romanos 13:1 y 2. Sométase, Pablo usa aquí la palabra precisa. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, hermano. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Por tanto, versículo 5, por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. La conciencia atada a la palabra de Dios que nos enseña que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Entonces, los ciudadanos de un país se someten a sus gobernantes porque estos han sido puestos por Dios para hacer justicia. Pero los gobernantes también deberían de someterse a los ciudadanos en correspondencia. ¿Cómo es que un gobernante se somete a los ciudadanos? Cuando los cuida, los protege y hace justicia. Hoy nos damos cuenta, hermano, cómo está de mal el mundo, porque no hay ciudadanos que se someten a los gobernantes, porque ni siquiera los ven como algo de parte de Dios. Y qué de mal está el mundo, porque hay gobernantes que lo que menos les importa es proteger a sus ciudadanos y hacer justicia. Pero si
este principio se aplicara, hermano, tendríamos buenos gobernantes y tendríamos buenos ciudadanos. Pero a nivel de países, ni los ciudadanos ven a Dios, ni los gobernantes ven a Dios. Lo peor que le puede pasar a un país es no ver a Dios. Pero cuando los ciudadanos no ven a Dios, como no ven a Dios, no se someten voluntariamente buscando el bien de todos, sino solamente buscando el bien particular o a veces el bien de unos pocos. Bueno, Romanos 13, versículo 3 y 4 dice: porque los gobernantes no son motivo de temor para la buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Entonces un ciudadano cuida, protege, establece justicia, y al que hace lo bueno lo premia, al que hace lo bueno lo estimula, al que hace lo bueno lo alienta, y al que hace lo malo lo censura, lo castiga, lo limita. Hay gobiernos, hermano, que no estimula al que hace lo bueno. Hay leyes, hermano, que censuran el querer hacer lo bueno. De todo tipo. Hermano, ¿sabes por qué es importante este tema? Porque tú debes de pensar con mente bíblica aún para votar, aún para elegir gobernantes. Entonces, no nos vamos a meter aquí, pero piensa con mente bíblica, aún cuando lleguen los tiempos de elegir gobernantes. Ahora, los congregantes son los unos y los ministros son los otros. Los congregantes se deben de someter a sus pastores, sujetándose y orando por ellos. Hebreos 13:17 nos lo dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Eso significa que cuando hay un pastor o hay ministros que no están haciendo su trabajo con alegría, porque las ovejas o los congregantes no están apoyando, no están impulsando, no se están involucrando en el trabajo de la propia congregación, eso no es provechoso para los congregantes. No es provechoso que tengas un pastor que se está quejando de ti todo el tiempo. Que no lo hago. Dios sabe que no lo hago. Solo cuando no vienes a los cultos. Entonces dice, sujetándose y orando por ellos. Pero los pastores deberán someterse a la congregación. Que se escuche fuerte, pastores, sí. También los pastores nos sujetamos a la congregación. Aunque haya muchos pastores que se creen dueños de los rebaños que le pertenecen solo a Dios. ¿Cómo se someten los pastores a la congregación? No enseñoreándose de ella, sino con un sincero y limpio deseo de interceder por los hermanos, enseñar la palabra de Dios y ser ejemplo para la iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Primera de Pedro 5:2 dice: pastoread al rebaño de Dios entre vosotros, velando por él. Ahí está la oración. No por obligación. Entonces es voluntario. Entonces hay un sometimiento voluntario de los pastores y de los ancianos, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que le han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. ¿Cómo se sujeta un pastor a su congregación? Enseñando la palabra y siendo ejemplo. No siendo perfecto. El pastor, todos los pastores, los ancianos, los ministros, hay errores y tropiezos, pero siendo ejemplo en lo que respecta a la palabra del Señor. Entonces sí hay una correspondencia. Por eso el que es llamado a ser pastor debe de estar entendido que no va a poder vivir su vida nunca jamás igual.
que el resto de los congregantes. Jamás. Porque hay un llamado elevado a sujetarse a la congregación siendo ejemplo. Ok, pero ¿cómo o por qué? Esa es la pregunta. ¿Cómo o por qué tengo que someterme? El apóstol Pablo dice que el cómo tenemos que someternos los unos a los otros es en el temor de Cristo. Es en el temor de Cristo. No justifica el someternos en que son buenas personas, en que el esposo es responsable, la esposa es cariñosa, los hijos, no sé, no son problemáticos, o el pastor es muy educado. No pone la razón por la cual te tienes que someter en las personas. Pone la razón en por qué nos hemos de someter en Dios. En Dios, en el temor del Señor. Dice el proverbio que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y el temor del Señor es el entendimiento que tenemos de su majestad, de su santidad, de su grandeza. El temor del Señor es el entendimiento limitado, por supuesto, de cuán grande es Él y cuán pequeños somos nosotros. Amén. ¿Qué significa eso? Que si yo me voy a someter en el temor del Señor, en otras palabras es porque Él lo dice y para mí debe ser suficiente. Debe ser suficiente. Porque Él sabe lo que es mejor. Porque Él sabe qué conviene a mi vida. Entonces, como yo tengo temor de Él, no voy a cuestionar su sabiduría. No voy a cuestionar su visión, su entendimiento, su inteligencia, su soberanía. No la voy a cuestionar. Sencillamente voy a decir, sí, Señor, por amor y temor a tu nombre, creo que esto conviene. Así que, Espíritu Santo, ayúdame a someterme a mi esposo, a someterme a mi esposa, a someterme a mis padres, someterme a mis hijos, someterme a mi patrón, someterme a mis empleados, porque Dios dice que me conviene. Entonces, hermano, es una reverencia hacia Dios. Escucha lo que te estoy diciendo. Es un acto de reverencia a Dios cuando yo me someto. Este canto de Oh Majestad, hermano, es un canto, a mí me encanta este canto porque proyecta la grandeza de la realeza de Dios. Pero dice una parte de este canto, me postraré, oh Majestad, me postraré. Y amén, el postrarse es el acto de doblar el cuerpo, ponérselo sobre las rodillas y poner la frente en el piso. Este es un acto físico que habla de una entrega. Pero eso es una reverencia. Pero hermano amado, de manera práctica, ¿cómo puedo yo reverenciar a Dios en mis relaciones diarias? ¿Cómo puedo yo reverenciar a Dios cuando tengo trato con mi esposo o con mi esposa? ¿Cómo puedo reverenciar a Dios cuando tengo trato y educo a mis hijos? ¿Cómo puedo reverenciar a Dios como dueño de una taquería? ¿Cómo puedo reverenciar a Dios como empleado en una oficina del gobierno? ¿Cómo puedo reverenciar a Dios? ¿Será que voy a llegar allí y me voy a postrar ahí a la mitad de la oficina? El Señor dice, sométete, sométanse los unos a los otros en el temor del Señor. Entonces, el propio sometimiento voluntario es una reverencia a Dios, es una continua reverencia hacia Dios. Y eso no lo vemos, eso no nos lo dicen. Esto es muy importante, hermano. En la búsqueda de agradar al Señor y darle la gloria, que a veces la mistificamos tanto, la hacemos tan, no sé, la supraespiritualizamos. Agradar a Dios, a veces lo enfocamos solamente en asuntos de tipo devocional, que no está mal, hay que hacerlo, pero no nos damos cuenta que viene Pablo y nos dice, hey, entiende
La llenura del Espíritu Santo es vida práctica. Agrada al Señor y darle gloria cuando te sujetas voluntariamente. Si entendiéramos esta parte, hermano, cambiaría la vida de la iglesia, solo con esta parte. Si entendiéramos que cuando yo me sujeto, cuando yo me someto voluntariamente, estoy honrando a Dios, cambiaría muchísimo los matrimonios, los hogares, las congregaciones, los negocios, las empresas, las naciones. Entendamos esto. La llenura del Espíritu Santo quiere impulsarnos para que nos sometamos los unos a los otros. Si es una llenura del Espíritu Santo, entonces no podemos solos. No podemos solos. Necesitamos la ayuda del Señor para poder lograrlo. No es fuerza de voluntad, hermano. No es someterme como una fuerza de voluntad. Necesito el Espíritu Santo. Necesito sí orar. Necesito sí leer la Biblia. Necesito sí buscar el rostro del Señor para que con esa llenura del Espíritu Santo pueda lograrlo. Colosenses 3:18 al 23: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces el sometimiento es parte del entendimiento de que siempre estamos ante el rostro de Dios, no nos podemos esconder. Cuando nosotros nos sometemos a alguien en estos círculos que ya platicamos, nunca olvidemos que Dios nos está observando. Que Dios, hermano, siempre está mirando cómo vamos a expresar sometimiento los unos a los otros. Te cuidas tanto de la gente y te olvidas que el rostro de Dios siempre está inclinado para mirarte. Primera de Pedro 2:14 dice: porque esta es la voluntad de Dios. Escucha, ¿cuál es la voluntad de Dios? Se preguntarán. Bueno, Pedro nos da una respuesta. Esta es la voluntad de Dios. 2 puntos. Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo el bien, hagáis que se enmudezcan la boca de los hombres insensatos. ¿Sabes qué es lo que hace que los hombres insensatos se enmudezcan? Cuando ven a una persona que de manera voluntaria se somete. Los insensatos ya están programados para ser rudos, ásperos, prepotentes. Y piensan que todos son rebeldes sí somos rebeldes por naturaleza, pero que todos van a manifestar esa rebelión. Y cuando llegas a una empresa a pedir trabajo y te contratan y te encuentras con uno de estos hombres insensatos, entonces te empieza a decir: hey, ¿entendió? Sí, lo que usted diga. ¿Cómo dijo? Que sí entendí lo que usted diga. Y entonces cuando ven que vas avanzando sujetándose o sujetándote, su insensatez empieza a ser confrontada porque no entienden cómo puede ser que haya una persona que se somete voluntariamente. ¿Quieres que tu matrimonio avance? Sujétate, hermana preciosa, a tu marido y sorpréndelo. Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y sorpréndela. Obedece a tus padres y sorpréndelos. Deja de estar provocando a ira a tus hijos y gana su corazón. Dice más: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Esta última expresión, hermano, me parece a mí que nos resume bastante bien el corazón del sometimiento voluntario. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. En otras palabras, es una muestra de honra a mis hermanos, es una muestra de amor a mis hermanos, es una muestra de temor a Dios y también, por supuesto, es una forma práctica de honrar a mis autoridades. Bien, ¿cuándo no hay que someterse? Porque, hermano, también hay un momento en que no hay que someterse. El espíritu de sometimiento debe ser voluntario, omnidireccional y bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero hay un momento cuando no hay que hacerlo. Hechos 4:18 al 20. Cuando los llamaron, ¿quiénes? Los religiosos. Recuerda que los golpearon además.
les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y en el capítulo 5, 19 vuelven a repetir esta expresión: no podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. ¿Por qué? Porque yo me voy a someter, pero en el temor de Dios. Esa expresión no tiene desperdicio, hermano. Era importante que Pablo lo aclarara. Era importante que el Espíritu Santo inspirara a Pablo para que porque si Pablo hubiera puesto someteos los unos a los otros y hubiera quedado ahí, hubiera quedado abierto a que siempre y a todos y ante todo. Pero cuando es inspirado por el Espíritu Santo y aclara en el temor del Señor, eso pone una cláusula de excepción, hermano, en el asunto. Si es voluntario, es para darle la gloria a Dios. El sometimiento es voluntario y es para darle la gloria a Dios. Si esto es así, debe quedar claro que cuando una de las partes desobedece o deja de someterse a la máxima autoridad del universo, es decir, a Dios mismo, entonces, hermano, nosotros debemos considerar ese sometimiento, porque ya no es en el temor a Dios. En el momento en que la otra parte se deja de someter a Dios, expresando claramente un distanciamiento o desobediencia a la palabra y a lo que es correcto conforme a ella, nuestra sujeción debe ser puesta en entredicho, porque debe ser superior mi sometimiento a Dios que mi sometimiento a otra voluntad. Algunos ejemplos. No podemos someternos y estar de acuerdo con una autoridad. No podemos estar de acuerdo con una autoridad ni someternos a una autoridad en cuestiones de que yo debo de educar a mis hijos con una ideología que promueve el homosexualismo. No puedo yo estar de acuerdo con la autoridad en eso, no. Quizá me puedo someter en otros asuntos que no están ofendiendo el principio de Dios, que no atentan contra el principio de Dios, pero en eso no. Hermano, el día de mañana que Dios reprenda a los demonios que están moviendo a esas personas, que están queriendo hacer leyes para cambiar la interpretación bíblica. Dios nos libre de decir, hermanos, hay que sujetarnos a la autoridad. Y la autoridad dice que ya no podemos predicar los pasajes que hablan acerca del homosexualismo. Así que, hermanos, vamos a arrancar la Biblia, esos textos de la Biblia. Hermano, Dios guarde ese día. Es que hay que sujetarnos. Pero ¿sabe por qué lo hacemos, hermano? Por sujeción. No, hermano. Ahí hay que ir a Hechos. Es necesario obedecer primero a Dios que a los hombres. Por sujeción, hermano, vamos a cerrar la iglesia, porque no podemos nosotros dejar de predicar eso. Entonces mejor cerramos la iglesia. No, hermano, si nos la vienen a cerrar, pues gloria a Dios, el Señor nos llevará, como diría el hermano Otto, nos llevará debajo de un árbol de aguacate y ahí haremos culto, porque el culto es donde Dios está y donde el pueblo de Dios se reúne. Otro ejemplo. No podemos someternos a un esposo que usa la violencia de manera constante y agrede la integridad física de su esposa. Porque cuando un esposo hace eso, él no se está sometiendo a lo que Dios le dice. Él no se está sometiendo a su esposa. Un esposo que agrede y violenta a su esposa no se está sometiendo a su esposa, porque someterse a su esposa es respetarla y protegerla. Dios nos llama a someternos voluntariamente, no a ser sometidos con fuerza
ni con violencia. No podemos someternos a unos padres que nos agreden o nos imponen practicar alguna clase de pecado o nos prohíben leer la Biblia porque ellos no son cristianos. Hermano amado, están yendo contra la palabra del Señor. ¿Pero qué hacemos? ¿O qué hace un joven? Si un padre, ¿qué hace una señorita si un padre la quiere violar? ¿Qué le vamos a decir? Sujétate, es tu papá. Sea lo que sea, es tu padre. No, es un demente. Huye, escapa. Ahora, ¿qué debe hacer un padre si sus padres son inconversos y no quieren que lea la Biblia? Tampoco te va a decir, en el caso de una violación, de una agresión física, es una cosa más dramática. Pero ¿qué que un padre le dice? No leas la Biblia, aquí somos católicos y ya no queremos que tú leas la Biblia. No pelees con tu papá, pero tampoco te puedes someter a él en eso. Salte al parque y ahí léela. Enciérrate en el baño y ahí léela. Porque nadie te puede prohibir leer la palabra bendita, poderosa de Dios. Ni siquiera tu padre. Pero no violentes a tu padre, porque estarías entonces no sometiéndote a tu papá. Porque quizá tu papá solo en eso no se somete a Dios. Pero quizá es un padre que aunque es inconverso, pero te cuida, te protege, te provee, te estimula, te apoya, te impulsa. En todo eso sométete, pero en esto no, porque en eso él no se está sometiendo a Dios. ¿Estás viendo? ¿Estamos entendiendo? No podemos aceptar, hermanos, sujetarnos a ministros, a pastores, ancianos, se llamen como se llamen, que en un momento dado usurpan la gloria de Dios, queriendo que ellos sean los que sean obedecidos por encima de la palabra de Dios. O de manera más clara, hermano, cuando un pastor se desvía de la sana doctrina y de la Biblia, no tiene nada que hacer ahí. Ahora, ¿cómo vas a saber lo que es la sana doctrina si no lees la Biblia? Yo ya voy de la iglesia porque en la iglesia ya no cantan los cantos que me gustan. ¿Y eso qué tiene que ver con la sana doctrina? Yo ya no voy a la iglesia porque antes cantábamos 1:30 y ahora nada más 40 minutos. ¿Y eso qué tiene que ver con la sana doctrina? Yo ya voy de la iglesia porque nada más tenemos clases de niños tres domingos. ¿Y eso qué tiene que ver con la sana doctrina? Si no conoces la Biblia, no vas a saber lo que es la sana doctrina. En conclusión, la sumisión a la autoridad debe estar motivada por el amor a la majestad de Dios. Y por eso está limitada a la ley de Dios, es decir, a su palabra. Esto significa que la sumisión a otro no puede ser nunca una licencia para desobedecer los mandamientos de Dios. Nunca. ¿Queremos llenura del Espíritu Santo? Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a practicar, a vivir, a llevar a la vida diaria. Y una de esas cosas es el sometimiento los unos a los otros en el temor del Señor. Si aprendiéramos el secreto maravilloso del sometimiento los unos a los otros, creo que pudiéramos avanzar. Escuchen lo que te voy a decir: en santidad.